Mi nombre es Lucas, soy uno de los fundadores de Kimche y estoy, la verdad, muy contento de poder participar de este evento, que es tanto presencial e híbrido. Se parece mucho a lo que está pasando en las salas de clases en los distintos colegios alrededor del mundo. Y hoy día vamos a hablar sobre cómo podemos hacer un monitoreo de las herramientas de Google para poder generar una mejor adopción, un mejor uso, mejorar la conectividad de nuestros estudiantes y efectivamente poder generar esta transformación digital que tanto queremos, pero que a veces puede ser un poco engorrosa, entendiendo que siempre la mitad es digital y la otra mitad es cultural. Me presento. Como les comentaba, mi nombre es Lucas, ahí les voy a dejar mis datos de contacto para que nos vayan conociendo. De profesión, yo soy ingeniero, tengo también una maestría en gestión en el Politécnico de Torino, en Italia, y también soy docente en la universidad, en la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, impartiendo todo lo que tiene que ver con el diplomado de toma de decisiones pedagógicas basadas en datos. Como pueden ver, entonces, soy muy ñoño y me encantan los datos y me apasiona muchísimo la educación, así que les voy a contar un poquito más de qué es lo que hacemos para que vayamos conociéndonos. Entonces, Kimche es un emprendimiento tecnológico que nace ya hace 4 años tratando de impulsar todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones pedagógicas basadas en datos, cómo transformamos los datos, los aprovechamos para poder gestionar de mejor manera los equipos, las instituciones y generar cambios rupturistas que sin duda van a ir generando un impacto positivo en toda la comunidad escolar. Si bien partimos hace 4 años, ya hemos sido reconocidos también estos últimos 2 como uno de los mejores startups de tecnología en educación en Latinoamérica, así que estamos muy contentos por ese logro y estamos trabajando actualmente ya con más de 300 instituciones, tanto en Chile como en México. Se habrán dado cuenta que mi acento es chileno, así que lo que les voy a contar ahora es todo el resumen del trabajo que hemos realizado con más de 300 instituciones, apoyándolas y visitándolas para poder enfocar el uso de los datos en una mejor adopción de todo lo que tiene que ver con las herramientas digitales. Y en paralelo también vamos haciendo distintos proyectos con la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación en Chile. Generamos todo el monitoreo de una ley que es de desarrollo profesional docente, es decir, cómo van mejorando todas las condiciones de los profesores, de todos los profesores en Chile, y también vamos generando distintos estudios. Por ejemplo, actualmente estamos desarrollando una investigación con la Universidad de Columbia enfocada al uso de herramientas digitales durante la pandemia, así que así vamos generando también y aprovechando y reutilizando toda esta información colectiva que se va generando. Partamos entonces. Me parece que esta es una imagen que se repite en cada institución que ha intentado adoptar alguna herramienta tecnológica, ¿cierto? Recordemos que partimos entonces el año pasado, empezaron a cerrar las instituciones, a abrir, cerrar, abrir, empezaron los profesores a tener que hacer clases virtuales, algo que nunca nadie nos había enseñado, mientras también somos padres, madres de familia, nuestros hijos están en la casa, nosotros tenemos que cocinar, tenemos que hacer las clases, nuestros hijos están en clases, se vuelve un caos y hemos visto que la realidad se repite en toda Latinoamérica y justamente lo que nosotros hemos visto es que nadie ha trabajado más durante esta pandemia que el personal de salud y también el personal de la educación. Sin duda hemos tenido que aprender a adaptarnos, a transformarnos. Y estos cambios que suceden son claves siempre que el equipo directivo lidere estos cambios a través de datos, a través de gestión, preocupándose y apoyando siempre a los docentes y a los estudiantes. De ahí entonces es que les voy a contar un poco qué es lo que hemos estado trabajando
con todas estas herramientas de Google, específicamente con lo que tiene que ver con Google Classroom y con Google Meet. Es decir, estas clases sincrónicas a través de videollamadas, pero también todo lo que tiene que ver con las clases asincrónicas, es decir, cuando los estudiantes a veces no tienen tiempo, la posibilidad de conectarse al mismo tiempo que el resto, pero sí, posteriormente puede que llegue el padre o la madre con algún dispositivo, con internet, para que pueda trabajar. En esos casos también vamos a estar entonces revisando cómo podemos ir mejorando y adoptando todas estas herramientas de una mejor manera, mucho más eficiente y mucho más efectiva. ¿Y cuál es el problema entonces cuando empezamos a indagar en todas estas instituciones que rápidamente y abruptamente habían tenido que cambiar de un modelo físico, presencial, a un modelo ya que es completamente virtual, ¿cierto? Y empezamos a ver que había que crear correos institucionales, algunos partían con sus correos personales, creando las clases, invitando a los estudiantes, en fin, finalmente todos logramos subirnos de alguna u otra forma a este carro de la tecnología, pero muchas veces surgía esta pregunta, ¿no? ¿Quién está accediendo a Google Classroom? ¿Qué estudiantes están trabajando? ¿Quién se puede conectar? ¿Quién no? ¿Cómo podemos enfrentar esto si ya no estamos juntos? Estamos tan distanciados, cada uno desde nuestra casa. ¿Cómo podemos resolver esta pregunta que en un inicio podría ser fácil, ¿no? Que cada profesor pudiera conectarse a su clase y empezar a revisar. El problema ocurre cuando tenemos organizaciones grandes como colegios, como universidades, donde tenemos que empezar a gestionar el trabajo de múltiples profesores, de una gran magnitud o volumen de estudiantes. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Tendríamos que revisar uno por uno cada una de estas carpetas, ¿cierto? Que vendrían a ser cada una de las clases que vamos construyendo dentro de Google Classroom, y tendríamos que empezar a revisar uno por uno todo el tablón de novedades, qué está publicando el profesor, qué están publicando los estudiantes, luego las tareas o los trabajos que están entregando. Cada semana aparecen nuevos trabajos, cada semana hay estudiantes que entregan trabajos antiguos, otros que no lo entregan, y tenemos que estar revisando algo que cambia constantemente, pero no solo para una clase. Imaginemos que tenemos una institución de 1000 alumnos y en promedio aproximadamente unos 60 profesores. Eso quiere decir que hay alrededor de 250 clases creadas en Classroom, lo cual implica una revisión semanal de más de 10.000 datos, si consideramos no solo los trabajos, las publicaciones, los accesos, las videollamadas, etc. Entonces, la verdad que esto se vuelve muy complicado y es justamente algunas formas de resolver lo que hemos visto es que cada profesor agarra un Google Sheet, ¿cierto? Y empieza en una hoja de cálculo a pasar la lista, después se la envían al equipo directivo que empieza a copiar y pegar todo en una gran hoja de cálculo que la verdad termina, por un lado, desgastando mucho el trabajo del docente, del profesor, porque quita mucho tiempo, y también el trabajo administrativo del equipo directivo, que en vez de estar copiando y pegando información, deberían estar viendo qué profesores están bien, quiénes necesitan más apoyo, qué estudiantes no se han podido conectar y cómo podemos resolverlo. Y es justamente ahí en donde en Kimche decidimos crear esta solución que lo que hace es integrarnos de forma automática a toda la información tanto de Google Meet como de Google Classroom. De esa forma logramos extraer todos los accesos que han tenido a las videollamadas, tanto los estudiantes como los profesores, y también los accesos, las publicaciones y las tareas dentro de Classroom para poder analizar esto desde lo más macro a lo más micro. Es decir, por cursos, por docentes, por estudiantes, y poder empezar a partir de este gran volumen de datos que se empiezan a generar,
empezar a tomar decisiones estratégicas, tácticas, puntuales para mejorar el uso que tenemos en las videollamadas o mejorar el uso que tenemos en Google Classroom, el acceso, que entreguen mejor las tareas o incluso que los mismos docentes puedan retroalimentar las tareas que entregan los estudiantes. ¿Para qué? Para finalmente acompañar este proceso que conlleva un trabajo permanente. No sé si han visto o si les ha tocado, no los puedo ver, pero me imagino que si pregunto que levante la mano, ¿quién le ha tocado? Todos la van a levantar, que generalmente uno invierte en tecnología o implementa una tecnología y cree que con una o dos capacitaciones vamos a estar listos para trabajar. Y en la capacitación estábamos revisando WhatsApp, estábamos viendo videos en YouTube, no aprendimos nada, se nos olvidó inmediatamente el día siguiente y nos vemos enfrentados nuevamente en que no sabemos implementar muy bien las clases virtuales, no nos podemos conectar, hay estudiantes que todavía no lo logran. ¿Qué es lo que pasa entonces? Es que para cualquier implementación de una tecnología en un ambiente educativo, es necesario hacer un acompañamiento permanente. ¿Y cómo podemos hacerlo si tenemos escasos tiempos, escasos recursos? A partir de los datos. A partir de los datos vamos a poder llegar a distintos niveles de madurez tecnológica, donde lo más básico es poder entender quiénes tienen acceso y conectividad a la herramienta que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser inclusivos, tenemos que enfocarnos en que todos vayan a poder recibir la misma educación y si no pueden, empezar a buscar distintas alternativas que nos permitan apoyar a esos casos cada vez más puntuales. ¿Qué viene después? Una vez que ya aprendimos o logramos conectar a todos los docentes, a la gran mayoría de los estudiantes, tenemos que preocuparnos del uso, de un buen uso o de un mal uso. Ambos van a impactar directamente en los aprendizajes. Por ejemplo, ¿qué podría ser un mal uso? Que la tarea, en lugar de haberla creado en la parte de tareas, la creemos como una publicación. Entonces queda como en el muro de Facebook y después no la podemos retroalimentar, no va a quedar indexado después a todo el historial del estudiante y eso va a generar que efectivamente, como se está utilizando de mala manera la herramienta, no tengamos toda la evidencia pedagógica del estudiante, se genere cierto caos o diferencias de los estudiantes cuando trabajan con distintos profesores, en fin. Una vez que ya hemos generado este acompañamiento sobre el uso para mejorar las prácticas pedagógicas y didácticas que tienen los docentes, es cuando ya vamos a estar preparados para poder generar este cambio de estrategias ya institucionales, donde vamos a poder empezar a implementar desde proyectos, aprendizajes basados en proyectos, ¿cierto? Aulas mixtas, aulas invertidas, ¿cierto? Todo lo que queremos lograr, pero para llegar a ese nivel tenemos que partir de lo más básico e ir subiendo en estos distintos estadios para lograrlo. ¿Cómo se puede hacer? Muy simple. Y esto es lo que ya hemos estado trabajando tanto en Chile como en México. Les voy a mostrar justamente cómo podemos ir a partir de los datos tomando mejores decisiones. Y lo que estamos viendo acá entonces son datos reales que están enmascarados, obviamente, pero que nos van mostrando la asistencia que tienen los distintos cursos y estudiantes a Google Meet semana a semana. ¿Por qué con esta frecuencia? Muy simple, hay semanas donde vamos a partir muy bien trabajando, de repente se van a desmotivar, puede que volvamos a clases o no, entonces esta frecuencia nos permite ir justamente analizando de mejor manera el trabajo que estamos teniendo en la plataforma. Y así para todos los cursos e incluso la conectividad de los docentes. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que vamos a poder ver incluso las videollamadas y el tiempo de conexión de cada estudiante a todas estas videollamadas. ¿Qué es lo que pasa con Google Meet? Que es esta herramienta sincrónica. Generalmente, como
es una herramienta que se ve muy fácil de usar, y efectivamente lo es, trata de replicar lo que hace el docente en aula, que es una clase expositiva. Y eso, si bien sirve mucho para poder mantener el vínculo, vamos a tener algunos problemas de conexión, más de alguno le habrá pasado que necesitamos buen internet, o si no, de repente no vemos muy bien. Hay muchas optimizaciones que ha hecho Google Meet, sin duda alguna, pero es una estrategia muy costosa en términos de el dispositivo, que necesitamos que sea muy bueno, y también que tengamos un buen nivel de conectividad de internet. Entonces, entendiendo esto, hay otras formas de realizar también las clases o apoyarlo para aquellos estudiantes que no se pueden conectar al mismo tiempo que la videollamada, que es Google Classroom. También vamos a poder analizar quiénes se están conectando semana a semana, si ha mejorado el uso o ha disminuido. Y lo primero que vamos a ver es que generalmente hay más accesos a Google Meet y hay menos accesos a Google Classroom. Entonces, un primer tip que puede servir mucho es que en la misma instancia de la clase virtual que estamos sosteniendo en Google Meet, podamos invitar a los estudiantes a contestar una pregunta de cierre al final de la clase para que comiencen a utilizar de mejor forma y mejorar el uso de Classroom, que es donde después van a entregar todas las tareas, donde van a ver material, donde van a poder trabajar de manera asincrónica. Y esto es muy interesante, sobre todo cuando juntamos ambos indicadores de tanto Google Meet como Google Classroom, para poder entender qué estudiantes nunca han ingresado a una videoconferencia. Vamos a poder seleccionarlo, ¿cierto?, para filtrar efectivamente quiénes son los que están en ese grupo, y también que después de 2 semanas no se han vuelto a conectar. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces buscamos estrategias como entregar dispositivos y logramos generar una conexión, pero después se desmotivan los estudiantes. Eso puede generar mayor deserción también con todo lo que ha estado pasando, tanto en Classroom como en Google Meet. Vamos a poder ver estudiantes que nunca se han conectado para poder indagar caso a caso qué es lo que podría estar pasando. Podría ser que estuviese enfermo alguien en la familia, podría ser que no tiene señal y hay que buscar otra estrategia para trabajar con estos estudiantes. Esto nos permite visibilizarlos a todos y generar estrategias que sean inclusivas. Con esto vamos a lograr cumplir justamente el nivel 1, que tiene que ver con el acceso. Entonces vamos a entender ahora cómo funciona la parte de el uso de esta herramienta, ¿no? ¿Cómo podemos, ya que tenemos a todos conectados, mejorar uno a uno el uso de todo esto? Y vamos a ver acá en la pestaña de publicaciones, que es muy interesante, porque nos habla de todo lo que se está comentando en el tablón de novedades, que está enfocado para generar conversaciones y no para entregar tareas, que muchas veces vamos viendo que puede ir ocurriendo. Entonces, cada uno de estos cuadraditos son conversaciones o publicaciones que ha puesto algún estudiante. Si queremos analizar la de los docentes, vamos a poder observarlo también al costado izquierdo. Y acá podemos ir revisando uno a uno, donde efectivamente vamos viendo que se van resolviendo algunas preguntas, algunas dudas, e incluso vamos a poder ver que hay estudiantes que, en vez de contestar en el tablón la tarea, la entregan en la parte de novedades y no la parte de tareas, que era lo que habíamos empezado a revisar. Entonces, rápidamente vamos a poder observar qué está pasando en cada una de las clases con cada estudiante y cada profesor, sin la necesidad de estar abriendo constantemente cada una de estas clases en Classroom. Centralizamos entonces el proceso. Van apareciendo algunas preguntas, bienvenidas sean. Voy a dejar un tiempo al final para que podamos ir conversando también. Así que, para continuar y ver esto que es muy interesante, que tiene que ver con qué estudiantes se entregan y quiénes no, dependiendo de en qué cursos se encuentran, ¿cierto? Si están en preparatoria, si están en primaria. Vamos a poder ver cada uno de los cursos con el porcentaje de entrega de cada estudiante. Acá lo que hacemos es
poner a cada estudiante con un color, que tiene que ver directamente, si entrega menos del 25% en rojo, entre un 50 y un 25% en amarillo, ¿cierto? Si está entregando más del 50% en un celeste y sobre el 75% un azul. Esta forma nos permite visibilizar nuevamente a todos y todas las estudiantes. Podemos hacer análisis muy interesantes también. Por ejemplo, yo puedo enfocarme en aquellos que nunca han entregado información o una cantidad de tareas muy bajas, como también todo el curso. Y acá podemos hacer dos análisis que son muy interesantes. Podemos incluso imprimir esto. Aquí les voy a mostrar cómo se hace. Vamos a dejarlo entonces en un tamaño, lo descargamos en un PDF y esto es bien interesante. Si se fijan, no vean los números porque están muy pequeños, pero vamos a poder hacer un análisis vertical que nos habla de, por ejemplo, esta asignatura que se entregan una gran cantidad de tareas y eso tiene estrecha relación con el docente. O vamos a poder hacer también análisis horizontales, donde hay estudiantes que nunca han entregado casi ninguna tarea o muy bajas. Entonces, podemos ver estudiantes que tienen un nivel muy bajo o un nivel muy bueno de entrega de tareas, pero también asignaturas donde vamos teniendo un porcentaje de uso o de entrega de tareas muy bajo en relación a los mismos estudiantes que entregan las tareas muy bien en otro curso. Esto nos indica que ahí puede ocurrir algún problema, algún desconocimiento de uso de la herramienta justamente con este docente. Y, por el contrario, podemos ver que hay un muy buen uso de la herramienta por el otro profesor. Entonces, podemos generar cotutoría de pares. ¿Por qué? Porque la cotutoría de pares es la mejor forma de implementar una tecnología en educación. Dicho eso, vamos entonces a revisar algo más específico que tiene que ver directamente con los estudiantes y los docentes, donde vamos a poder observar, y esto es bien interesante, que cada docente tiene asignado distintas clases, ¿cierto? Y vamos a ver que esta columna es la cantidad de tareas que han entregado o que han creado. En este caso, este profesor ha creado una tarea en ambas clases. Y este otro ha creado 5 tareas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 10 clases. ¿Qué podemos observar acá? Y esto es muy importante. Cuando yo creo una tarea en Google Classroom, voy a poder justamente asignarla a uno o más estudiantes, la cual puede ser entregada por el estudiante, entregada tarde si tiene fecha de entrega, si no la entregó, queda como sin entregar, puede cancelarla y entregarla después, y me va a aparecer el concepto de evaluado, que quiere decir que el docente retroalimentó y evaluó esa tarea. Entonces, ¿qué es lo que generalmente pasa? Creamos muchas tareas, pero no las revisamos, no las evaluamos, no generamos la retroalimentación y no se cierra este círculo de enseñanza-aprendizaje. Entonces los estudiantes comienzan muy bien, se conectan, empiezan a entregar las tareas, nadie les dice si van bien, si van mal, porque no hay una retroalimentación y se empiezan a desmotivar y podemos generar nuevamente que aumente la deserción. Esto también lo podemos ver de manera más agrupada, tanto por estudiante como por docentes, donde vamos a tener el resumen de un estudiante, todas las veces que se conectó a Classroom, todas las tareas que entregó, que no entregó, o incluso que evaluó el docente con el porcentaje de logro, y obviamente todo el detalle. También, lo mismo para los docentes, el acceso, cada tarea que ha entregado en términos de cuántas ya fueron devueltas por los estudiantes, cuántas se entregaron tarde, cuántas están sin entregar, y también el acceso a cada videollamada que se ha sostenido cada semana y cada día de semana. Si se fijan, acá hay un 0% de evaluación de las tareas, es decir, el docente no ha entregado ninguna. Podemos ver también que hay otros que sí están mejorando el uso. Esto siempre tiene que verse de una manera positiva, no punitiva, sino de buscar estrategias de poder mejorar
tanto el uso de los estudiantes como de los docentes para adoptar mejor estas herramientas. Así que eso a grandes rasgos es cómo podemos empezar a usar los datos para mejorar obviamente el uso y esta transformación digital. Veo que están saliendo varias preguntas, quedan 5 minutitos, así que vamos respondiéndolas. La primera, ¿qué recomendaría a los docentes a partir de la pandemia para mejorar el proceso educativo desde su experiencia y o conocimiento tecnológico? En base a más de 300 reuniones que hemos sostenido con muchos directores de colegios, profesores, yo creo que lo más importante es perderle el miedo a la tecnología, atreverse, equivocarse y tener una mentalidad de crecimiento súper positiva que nos permita equivocarnos y a partir del error ir aprendiendo. Cuando uno pierde el miedo a la tecnología y se atreve, es cuando más aprende y más rápido se da cuenta que no tiene que volver a cometer el mismo error. Eso por un lado, yo creo que seguir viendo tutoriales de otros profesores en Google, en YouTube también es súper positivo. ¿Qué porcentaje de colegios municipales y particulares subvencionados en Chile están utilizando Google Classroom? Es una excelente pregunta. Yo no tengo el dato certero, porque no trabajamos con todos los colegios de Chile, pero sí hubo un webinar que organizó Google con varios actores de distintos países, entre ellos con Chile y con Sebastián Marambio, y ahí daba la cifra exacta, que era alrededor de 2 millones de usuarios en Chile están ya con la cuenta de Google y usándolo activamente de manera semanal. Eso dividido entre estudiantes y profesores. Entonces, si quieren también pueden remitirse o me preguntan, les envío el link, que es muy interesante también esa entrevista. Luego, creo que lo que refiere sería relativo. Preguntan, pues no se podría generalizar, porque no siempre los resultados negativos se deben por el desconocimiento tecnológico del docente. Ese es mi comentario en relación al suyo. Por supuesto, de todo esto, la gracia que tienen los datos es que no están hechos para generalizar, sino que nos permiten y nos dan señales, alertas, ¿cierto?, con estos colores, que vamos a poder ir a indagar. Y aquí es justamente donde mezclamos lo cuantitativo con lo cualitativo. Empezar a conversar con el docente, conversar con los estudiantes, es lo que nos va a permitir efectivamente entender si puede ser que haya un desconocimiento por parte del docente o puede que sea un problema con los estudiantes, o que está accediendo con una cuenta que no sea la institucional y la personal, o que esté generando retroalimentación por otros canales, que también es algo que pasa mucho. Por eso no hay que verlo desde el punto de vista negativo ni punitivo cuando empezamos a enfrentar todos estos datos. Siguiente pregunta. En eso sí estoy de acuerdo. Muchos docentes no evalúan ni revisan las tareas que envían, lo que desmotiva el aprendizaje de sus estudiantes. Eso es más un comentario, pero efectivamente hemos visto que pasa mucho. Y nuevamente, puede ser generalmente por un tema de desconocimiento o que se empieza a generar por otras vías. La gracia de tener la parte de la cantidad de tareas que se entregan tarde y la cantidad de preguntas o de tareas que ha generado cada docente, es impresionante también ver cómo, si no nos ponemos de acuerdo entre todos los docentes, podemos bombardear de tareas en una semana a un estudiante. En eso también estoy de acuerdo. Siguiente pregunta. Los resultados obtenidos deben servir para mejorar los procesos, más no para actuar de forma punitiva con nuestros educados. Exactamente. O sea, es la mentalidad siempre de crecimiento, ver esto como señales y complementarlas siempre desde lo positivo a cómo podemos ir mejorando. Luego me consultan, ¿Kimche gratuito o de pago? Por el momento es una aplicación que tiene un costo adicional. Si quieren, después me pueden escribir por interno ahí a mi correo para tener una reunión. Nosotros felices de contarles y explicarles lo que estamos haciendo. Así que ahí podemos también resolver todas esas dudas ya cada vez más comerciales. Me parece que ya no van quedando más preguntas.
Por mi lado, Alejandra, estamos bastante bien. No sé si nos van quedando algunos minutitos todavía para poder ir resolviendo más dudas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Sé que hay muchas preguntas, muchas consultas. Ahí nuevamente les dejo los datos de Kimche, mi correo personal. Contáctense conmigo. Yo siempre respondo los correos. Y atrévanse a cambiar este paradigma. Desde los datos podemos generar un impacto mucho más eficiente porque vamos a tener estrategias que vamos a poder revisar después, si mejoraron o no mejoraron el uso o la adopción. Y si no mejoran, ya sabemos qué no tenemos que hacer, y si sí mejora, vamos a poder obviamente replicar esa acción, esa remedial, en muchos otros cursos, estudiantes, docentes, instituciones incluso. Así que los dejo a todos y todas invitadas a que nos sigan en nuestras redes sociales, Kimche App, y ha sido un gusto por hoy.